¿qué son las estrategias de enseñanza? Y él me decía, pues es un mapa conceptual y tal, tal. Le dije, no, no, no. A ver, escucha bien la pregunta. ¿Qué son las estrategias? No cuáles son. A ver, por ejemplo, ¿qué es el queso? Y ya me decía, pues es un producto lácteo derivado de la leche y no sé qué. Le dije, ok, ¿cuáles son los tipos de quesos que hay? Pues queso Oaxaca, queso tal. Y eso me lo contestó sin problema. Le dije, es lo mismo, estas son las preguntas. ¿Qué es qué es una estrategia y cuáles son las estrategias? Pero ahí podía darme el tiempo porque era uno. Cuando tienes muchos, no te vas a detener como de uno por uno. A ver, déjame te explico de cierta manera, con peritas y manzanas, como dicen, porque pues no tienes el tiempo, como usted dice, hay un programa que tienes que seguir y tienes un tiempo determinado que tienes que adaptarte, no puedes como dejarlo a medias o decir, bueno, pues no alcancé, no lo veo, tienes que verlo. Claro, a esa diferencia, y es ahí cuando si el alumno no lleva el ritmo, mira, la ventaja de un grupo es que el grupo te jala, así como lo comentas, o se contaminan con un líder negativo o se contaminan, por llamarlo así, con un líder positivo. Entonces, el grupo te jala y el compañerito de al lado, si sí entendió, le explica. Entonces el maestro ya no pierde la atención en explicarle a un solo alumno, porque el alumnito del compañerito de al lado le dice, mira, esto es por esto, y el otro, ok, entonces sí me va a entender. Ese es el apoyo que tienes tú cuando es clase en grupo, que tú puedes como con los líderes positivos ubicarlos y que sean ellos quien ayuden a esta cadena a funcionar. Cuando tienes uno, pues sí es el ritmo que tú vayas manejando. Te puedes detener a lo mejor, si no entiendes sumas, te puedes pasar toda una semana en sumas, porque como que es base para lo demás, ¿no? Pero cuando tienes 2, 3, 4 alumnos en lo individual y quieres que funcione con lo mismo, pues realmente es donde entra lo complicado. Entonces, todo ese tipo de clases es con una metodología realmente preparada, realmente bien estructurada para poderla ofrecer. En el último tema es una metodología de clase, pero a una conferencia. Miguel, ¿alguna vez has dado alguna capacitación o conferencia así grande? Miguel, sesión espiritista otra vez. No se escucha. Miguel, ¿estás ahí? ¿No me escuchan? Yo sí. Estamos llamando a Miguel. Cuenta algo tú, Adolfo, tú que tienes mucha experiencia. Uy, sí, ¿de qué? Adolfo, Dígame. ¿has dado alguna conferencia o capacitación a un público más grande que un solo salón? Sí. Sí, maestra. Platícanos. ¿Qué platico? ¿Cómo qué? La diferencia, estamos hablando sobre la metodología de la preparación de clase, ya. de diferencia. Las diferencias de preparación a una clase individual, a una clase grupal. Ahora estamos ya en un seminario, en una capacitación, en un público mayor. Pues mayor a 30 personas. La diferencia es que, bueno, he estado en auditorio con 1000, he estado en el Instituto Electoral con personas mayores que yo, y la diferencia es que, por ejemplo, en la metodología de la clase, pues necesitas utilizar un lenguaje enfocado al nivel que vas a aplicar. Por ejemplo, si vas a dar clase en educación básica, pues no sé, por ejemplo, como usted decía, si vamos a ver matemáticas, tienes que tener una metodología donde tienes que captar la atención del alumno 10 o 15 minutos, y cuando tú hablas ante un auditorio o pues básicamente, pues aquí no importan los 10 o 15 minutos, no sé si me da a entender. O sea, va más enfocado ya a, pues es que no sé cómo decirlo.
Por ejemplo, le voy a decir, cuando trabajaba en el Instituto Electoral, que dábamos capacitación para los funcionarios de casilla, un ejemplo, educación cívica, nos daban unas guías donde nosotros utilizábamos cierta metodología. Por ejemplo, nos hablaban del tipo de público que nosotros podíamos tener, como el sabelotodo, el buleador, el distraído, el que no para de hablar. Entonces, para el manejo de grupos es diferente. Entonces, creo que esta es la diferencia entre una clase de 10, 15, 20 alumnos a un auditorio, porque en un auditorio siempre va a estar la persona que eso que le acabo de decir, ese tipo de público, que es el que debes de aprender a manejar y no a un grupo pequeño. No sé si me da a entender. Sí, claro. No, y aparte está también el payasito, ¿no? El que quiere hacerse el chistosito. O sea, tienes, y como bien lo comentas, en un auditorio, cuando es entrada así, pues tienes diferentes personalidades, diferentes niveles educativos, diferentes formaciones. No es de que todos estén en un solo salón y vayan juntos preparándose, sino en un auditorio puede entrar una persona con una maestría, una persona con nivel secundaria, una persona que no ha estudiado y que van enfocados a un mismo tema y que el que está frente al grupo tiene que darse a entender a todo su público en general. Tiene que utilizar un vocabulario que sea tan amplio, pero que sea tan entendible que cualquier persona pueda comprender lo que le están enseñando o señalando. Tienes que tener ese tacto para el sangroncito que está haciendo chistes, que calme, para la persona que le gusta estar preguntando, le dé oportunidad del habla a otros, para el que se cree que lo sabe todo, también le baje tantito. O sea, tienes que tener como otro tipo de habilidades, porque si no, pues te comen en el escenario, te comen cuando estás enfrente, te comen. Es como una junta con padres de familia, ¿no? Lo hago como una comparación, porque cuando tienes una junta con un padre de familia, te encuentras también este tipo de públicos. Tú vas a dar avisos, tú vas a dar información interesante y te puedes encontrar esta misma situación y que tienes que desarrollar las habilidades de control de grupo, desde control de grupo chiquito hasta control de grupo grande. Gracias, Adolfo. ¿Alguien más ha estado en conferencia? Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes ha dado, como las juntas, ¿no? Las reuniones con los padres de familia. Y les ha tocado ese tipo de enseñanzas. Sol, ¿andas por ahí? ¿Andas muy callada? Maestra, espéreme, justo usted lo acaba de decir. Este es el punto, que una reunión de padres de familia es algo similar, que va a estar el papá apático, va a estar la mamá que quiere tomar como que la batuta y no se calla, está la mamá que solo fue a quejarse. Entonces también esto mismo es el manejo de públicos. Acá en la educación tenemos el manejo de grupo, pero como tal, pero es como una generalidad, y acá es dispar. Entonces debes de abarcar varios canales. Y más porque en clase, pues tú eres la autoridad, ¿no? No digo que no seas la autoridad tú de una reunión de padres de familia, pero el padre de familia se siente al mismo nivel que el docente, puesto que puede, como es el que paga, quizá, o es el que lleva a sus hijos a esa escuela, se siente con el privilegio de poder preguntar, exigir y decir y pedir y al docente, ¿sí? Que en una clase, en un grupo de 30 chiquitines, ellos están enfocados a aprender del maestro y ellos creen que lo que el maestro dice es cierto. Y en un seminario, en una conferencia o hasta en una junta de padres de familia, pues te encuentras con diferentes personalidades y te encuentras con diferentes formas de pensar y de abordar lo que tú mismo estás diciendo. Adolfo, tu manita está levantada, te escuchamos.
Sí, maestra, y también esa cuestión que en una clase, por ejemplo, que yo doy clases, por ejemplo, en educación media superior, más que nada, pues tienes la oportunidad y se puede dar la improvisación cuando pasan ciertos detalles. Pero en un seminario, en un curso con adultos, es muy difícil improvisar porque también esa cuestión, no puedes salirte del esquema. Incluso hasta, por ejemplo, me ha tocado ser maestro de ceremonia en los actos académicos y pues no es como tal un discurso, o sea, bueno, sí es un discurso, pero también se da el tema de que no te puedes salir del guión porque todo el mundo se da cuenta, como va a decir este cuate, ¿qué onda? Porque tienes que ir preparado y es sobre eso. O sea, ya hay una estructura en la cual no puedes improvisar. Es muy difícil improvisar en este tipo de cuestiones. Y que aparte, los padres de familia les encanta como que preguntar cosas que ni al caso y agarrarse de ahí, ¿no? Y ponerte en una situación complicada. Bueno, hay padres de familia que les encanta esa parte, poner al maestro como medir fuercitas y a diferencia, pues, de un seminario que ellos quieren ir a aprender, en una clase que ellos quieren aprender, pero que tienes que tener desarrolladas las habilidades. Y todo esto lleva una metodología, que es a lo que voy. Esta metodología de clase, esta estructura, este esqueleto, ¿sí? Que lleva la clase, sí o sí, ya sea individual, grupal o hasta en un seminario, en una conferencia, sí o sí lo debe de tener. Como lo dices, no hay que salirse del guión, del objetivo. ¿Qué es lo que quiero anunciar? Es esto, porque si no luego, ay, no les dije a los padres de familia que se les va a cobrar el uniforme, ¿no? Entonces, pues así como que, muchos se apoyan en diapositivas y ya ves, todos estos temas los vas a revisar. Tienes que tener estructurado el tema porque si no la junta se hace muy larga, los padres de familia se te enfadan y se te quieren ir. O sea, todo, cuando estás frente a grupos se tiene que estructurar, imaginar y planear cómo van a ser los tiempos, cómo vas a cerrar y siempre dar como un espacio de dudas y preguntas al final, ¿no? Los que ya terminan no tienen ninguna duda se retiran y se quedan los que tengan alguna duda y no perder el tiempo o por llamarlo de una forma, mientras estás dando la explicación, que estén levantando la mano, levantando porque te quitan tiempo, a eso me refería con perder tiempo. Te restan tiempo que tú ya lo tienes estructurado. Por ejemplo, la junta debe de durar 1 hora o el seminario dura 1 hora. Ok, me voy a aventar 15 minutos de introducción, 30 minutos de desarrollo y 15 minutos para el cierre. En el cierre van a ser 5 minutos de conclusiones y 10 minutos para preguntas, ¿sí? Fácil. Y resulta que en el desarrollo se empieza a hacer una polémica y te restan tiempo. Entonces, desde ese control de tiempos que tiene que estar estructurado en una clase, desde lo individual hasta lo seminario, o sea, desde una clase individual, una clase grupal, hasta un seminario, todo tiene que estar estructurado por tiempo. Vamos a ver más adelante, desde la experiencia, cómo es que ustedes estructuran la introducción, cómo es que ustedes estructuran el desarrollo y cómo es que se estructura el cierre. Y que también tienes que elegir cómo va a ser tu clase, si va a ser un modelo constructivista, si va a ser con un modelo aula invertida, si va a ser con un modelo clásico, tradicional, o qué modelo vas a utilizar, por ejemplo, por competencias, porque estás buscando un objetivo o estás buscando un resultado o una competencia. O sea, desde todo eso tienes que organizarlo para estar frente a grupo. No es nada más pararte y hablar de algo que sabes y lo conoces. Se nota mucho cuando un maestro solamente va a clase no preparado y cuando un maestro está preparado y hasta hace una introducción bonita, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Todo maestra. bien, No, maestra. ninguna. De hecho, ahorita que dijo todo eso, maestra, me recordó la estructura de las TED Talks. No sé si las
si las ubique. TED No, Talk. prácticamente. Es bueno, de hecho es un canal, pero también puede encontrar videos de esto en YouTube. Son conferencias, pero duran de 15 a 20 minutos nada más. Y, por ejemplo, hay un foro y puede venir un experto y es de todo el mundo, pues. Puede hablar, por ejemplo, de neurociencia o hay una persona, por ejemplo, que le dio un derrame cerebral y la libró. Ella, de hecho, está interesante porque ella te cuenta, como la atendieron a tiempo, qué es lo que te pasa exactamente cuando viene el derrame y tú lo puedes sentir, entonces se te voltea el cerebro, entonces la mano izquierda la quieres mover, pero estás moviendo o sea, ella te platica todo eso, pero las pláticas duran 20 minutos nada más, y hay de educación, hay de todo, y se llaman TED Talks, y pues aprende mucho en esas cuestiones, pero es la estructura, es un cuate, es una introducción, el desarrollo y el cierre, y no hay más, o sea, no hay ni preguntas. Entonces también esa cuestión se me hace bien por el tipo de estructura ante auditorios, porque no permiten lo mismo que decía, pues personas que se salgan del contexto. Sí, y no permite, por ejemplo, cuando no das la palabra al otro, no te permite que te muevan toda tu estructura. Porque si ya, imaginemos que tú estás dando un tema y ya sabemos, la típica persona que sabe más que tú o que cree que sabe más que tú en el tema, y cambia algo de lo que tú ya tienes la estructura y no sabes contestarlo o no te das a entender para contestarlo y se te cae toda tu explicación, ¿no? Imagínense que ustedes están explicando un tema muy bien, que lo manejan muy bien y llega una persona y les tumba esa explicación, pues te mueve como maestro porque no sabes, o sea, no venías preparado para ese tipo de argumento, no tienes una respuesta, bueno, a lo mejor sí está en tu cabeza, pero muy grosera, pero no tienes una respuesta muy como lógica a su comentario y a lo mejor eso resta toda la explicación y pierdes la credibilidad de todo tu auditorio por una persona. Entonces, son habilidades que ustedes van desarrollando a base de experiencia, pero que sí, es importante que ustedes conozcan todo este tipo de públicos a los que se van a enfrentar. Y no es lo mismo, como les decía, una planeación metodológica para preescolar, donde sus preguntas son como muy inocentes, primaria, donde ellos, su nivel de cognición, su nivel de comprensión y sus preguntas, ustedes las contestan sin problema, ¿sí? Porque el niño no te está exigiendo un poco más allá. En secundaria, donde el adolescente ya te puede hacer preguntas que sean comprometidas, ¿sí? Y que la respuesta quizá no sea la que el adolescente quiere escuchar. Y en otros niveles, licenciatura, maestría, doctorado, una conferencia, donde la pregunta te puede poner el pie de la explicación que tú estás dando. Adolfo, ¿tu mano se quedó levantada o quieres compartirnos algo? Otra vez yo, es que ya ve, por eso no me gusta opinar, porque luego ya no me callo, maestra. Por eso ya ando callado. No, de hecho, otra vez, de esta misma estructura, hay una, y no es que sea yo, pues, en contra del presidente, pero por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos diciendo que sí se sale de control y de contexto, son las charlas en la mañana del presidente, que no le veo yo, simplemente se me hace una cuestión narcisista de estarse mostrando y qué hago yo y yo soy contra el mundo. Entonces, no lleva una estructura. Si se fija, el cuate está hablando, sale todas las mañanas a platicar, pero yo no le veo una estructura. Simplemente habla de lo que pasó un día antes y deja que todo el mundo se salga de contexto. Y no se llega a un fin, simplemente da pie. Para mí es una cuestión populista y no es una cuestión que informe en realidad. Esto está fuera de lo que estamos diciendo, que se permite que todo el mundo saque de ubicación el tema central de lo que está hablando ahí. Imagínense, Emma, él se expone, o así de esta forma se expone a que gente quisiera sacarlo de sus casillas o manejar un tema comprometedor para dejarlo en mal,
porque él se está exponiendo, ¿no? Entonces, pero pues son sus charlas matutinas y donde él da la explicación de cómo va el país día a día, ¿no? Fue su compromiso y él lo está manejando. Se expone mucho porque imagínense el público y lo que ellos buscan es una nota y lo que ellos buscan es algo para tener que vender. Entonces, imagínense, me imagino que también han de estar como limitados, ¿no? En preguntas no han de dejar que todos opinen, ya han de tener como sus previas. Tengo entendido que en una conferencia muestran las preguntas antes de hacérselas al que está frente bueno, a su representante, se las muestran sobre los temas que van a manejar, porque cuando se les da la palabra ya saben que sí están aceptadas este tipo de preguntas y no les van a salir con otra cosa. Sí ha sucedido que dicen que van a preguntar una cosa y preguntan otra cosa, ¿no? Y es cuando les cierran los micrófonos o hay alguna falla en cuestión. Pero ustedes cuando estén frente a grupo, ya sea preparar metodológicamente, didácticamente, pedagógicamente, imagínense que están en una conferencia y digan, vamos a hacer una dinámica, no, o sea, con 50 personas, imagínense cuánto va a durar esta dinámica. No es lo mismo una dinámica para 5 personas, para 20 personas, para 30 personas, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar pensado para el público que va, el nivel de educativo que va dirigido, qué dinámicas puedes meter, qué elementos, qué estrategias puedes utilizar, qué vocabulario, qué temas, tiempos de cada cosa para que sea un éxito, porque si solamente te paras al frente, pues esto no va a funcionar. Miguel, ¿estás por ahí? Yo creo que se quedó congelado. Bueno, me marca que nos quedan 3 minutos y medio de clase, ¿va? Pues ya no nos vamos a conectar. Entonces, si no hay mayor duda, las siguientes personas ya va a aparecer la tablita y van a hablar introducción, pero desde el enfoque personal, ¿va? Solamente nos quedan 5 personas para exponer y los temas son totalmente empíricos. Así que es como lo vamos a manejar y la clase va a ser más vivencial que temática, porque con este tema se cierra el programa de temas o el temario que nos marca ay, Adolfo, que nos marca la Secretaría de Educación, pero nosotros tenemos que hacerlo vivencial, que es cómo lo vivimos desde la trinchera cada uno de nosotros en los diferentes niveles educativos, ¿va? ¿Dudas? No, todo bien, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse, gracias por no dejarme sola. Gracias. Ya sabe, profesora. Gracias. Aunque la planta esté muriendo y ya exenté, pero la sigo cuidando. Muchas gracias a todos. Que tengan bonito fin, cuídense y descansen en lo posible. Hasta luego, maestra. Gracias.